Evangelio de Juan, capítulo número 1. Juan, capítulo número 1. En Senda de Vida, aquí en su congregación, usualmente no predicamos temas, predicamos normalmente libros completos de la Biblia. Estudiamos versículo a versículo, se predican versículo a versículo libros completos de la Biblia. Creemos que los hombres tenemos algunas cosas que decir, pero las más importantes vienen de Dios en su palabra, y por eso hacemos eso. Y tenemos ya varios meses pasados del año estudiando en la Biblia los nombres de Dios. ¿Con qué nombres Dios se da a conocer a sí mismo? Cuando Dios se revela, como el Dios de la Biblia es un Dios personal, no es un concepto, no es una idea, no es una energía. Estamos hablándole, la Biblia revela a un Dios que es personal, piensa, tiene voluntad, sentimientos, se revela como una persona. Nos creó a su imagen y de Dios obtuvimos la semejanza de personalidad de Él. Somos nosotros personas. Y Dios, al revelarse como persona, se revela al hombre a través de diversos nombres en toda la Biblia. Y vamos estudiando bastantes meses los diferentes nombres de Dios en la Escritura. Hemos estudiado más de 20 nombres con los cuales Dios se da a conocer a las personas. Pero ¿qué es lo importante de los nombres de Dios? Que cada nombre con los que Él se revela a las personas, al hombre, es porque Él está buscando que el hombre experimente algo relacionado a ese nombre del carácter de Dios. Cuando Dios se revela como pastor, está interesado en que tú le conozcas como tu pastor personal. Si Dios te dice que mi nombre es proveedor, yo soy Jehová Jireh, o tu médico Jehová Rafa, Él quiere que tú lo conozcas en esa faceta de su carácter. Hoy estamos empezando la conclusión de toda esta serie de los nombres de Dios, cuando entramos a estudiar 5 o 6 de los nombres más importantes de la persona de Jesús. Porque Dios dice en su palabra que la revelación máxima, más clara de quién es Él, cómo es Él, cuál es su carácter, qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, cómo es Dios, la revelación más exacta de Él está revelada en la persona de su Hijo Jesucristo, del Hijo de Dios. Así que hemos estudiado el nombre de Jesús, que significa Jehová es salvación. Estudiamos el Hijo de Dios, que es otro de los nombres de Jesús, y estudiamos el Hijo del Hombre a través de 2 mensajes. Hoy vamos a estudiar uno de los muchos nombres de Jesús que es precioso, maravilloso. Este nombre que vamos a ver hoy es el nombre que más se usa para hablar de Jesús en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos da una visión de las cosas futuras, especialmente los primeros 2000 años de la iglesia en los primeros 3 capítulos, y los últimos 7 años de la historia del mundo se cuentan del capítulo 4 al 19, y del 19 en adelante cómo será la eternidad. Es muy claro lo que enseña Apocalipsis. Cuando es simbólico y cuando es literal es muy, muy, muy claro. Pero en este libro que nos revela al Jesucristo que es glorificado, exaltado, se usa para identificar a Jesús un nombre más veces que el propio nombre de Jesús. Y ese nombre lo vamos a encontrar en Juan capítulo 1. Y el día de hoy vamos a poner el fundamento para poder aplicar estas verdades con este nombre. Abra su Biblia en Juan capítulo número 1, por favor, y vamos a empezar a leer a partir de tu versículo. Déjenme solamente leer el 19 y luego saltaremos al 29. El 19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Dice el 20: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y entonces empieza una serie de conversaciones con Juan. Pero escuche, este Juan del que habla Juan no es el Juan al que se refiere Juan, ¿ok? O sea,
Juan, en tu evangelio, San Juan, que dice ahí arriba, es un discípulo de Jesús, uno de los 12, y escribió este evangelio. ¿Estamos claros en eso? El Juan del que habla Juan en el verso 19 es Juan el Bautista. ¿Estamos? Son tocayos. Uno es un discípulo de Jesús, se cree que era el más joven de los discípulos de Jesús, probablemente entre 16 y 20 años, una cosa así muy, muy joven. Y el otro es Juan el Bautista. Cuando en tu Biblia dice, este es el testimonio de Juan, está Juan diciendo del otro Juan. ¿Ok? Si te confundí, no te preocupes. Ve al verso 29. Juan el Bautista estaba predicando en el bautismo de arrepentimiento, que el reino venía. Y hay una frase fascinante que dice en el verso 29. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él. Te explico, Juan estaba bautizando, estaba anunciando, el reino de Dios viene, arrepiéntase Israel porque ya Dios va a mandar su reino a esta tierra, arrepiéntanse, ¿te quieres arrepentir? La gente decía sí, y entonces los bautizaba como preparación para la venida del reino. Cuando Juan está haciendo eso, dice tu verso 29, que vio a Jesús que venía a él y dijo, fíjense lo que dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Luego le explico eso, aunque es muy fácil, si usted nada más lo lee es muy fácil. Está diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, es eterno, por eso es primero que Juan, pero viene después de él porque su ministerio es después del de Juan. No es complejo. 31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Si lees en el verso 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, esta frase, este nombre, el Cordero de Dios, puede ser que usted le pasa por encima y no lo entendemos porque no tenemos en la cultura que tenemos el día de hoy mucho contexto para que este nombre nos hable a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Usted se va a imaginar que usted tiene un listón color púrpura, ¿sí? Color vino, color morado, un listón. Lo que vamos a hacer es a seguir, a tejer ese listón desde Génesis en su Biblia hasta el mismísimo Apocalipsis en el Nuevo Testamento, al final de tu Biblia, en el que vamos a rastrear qué onda con ese nombre. Vamos a tratar de entender por la Biblia por qué a Jesús de Nazaret, un ser humano, un hombre que es Dios en la carne, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Jesús, Jehová de salvación, ¿por qué a él se le llama Cordero de Dios? No sé a quién de ustedes le gustaría que le dijeran Cordero. ¿No? ¿Qué tal si le dice su esposa Osito? O que le llamaran como el nombre de otro animal, como nos decían cuando éramos niños, burro. O nos decían otra cosa, no sé. Pero ¿por qué a Jesús de Nazaret se le llama Cordero? Ahora, aquí entre ustedes hay personas que han estudiado su Biblia de hace mucho. Tienen las herramientas de cómo estudiar la Biblia, saben estudiar la Biblia y me pueden contestar al instante por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Pero para aquellos de los demás que somos normales, ¿verdad? Y que no sabemos mucho, lo que vamos a hacer es rastrear desde Génesis de dónde viene este nombre. Y no tendrá mucho sentido para nosotros si en verdad no le ponemos el contexto completo. Entonces, en tu imaginación, toma ese listón y para que podamos entender por qué a un hombre y a Jesús de Nazaret se le llama el Cordero de Dios, nos vamos hasta Génesis, por favor, Génesis, y voy a explicar este tema entre el día de hoy y el próximo domingo, primero Dios, pensando que nos están escuchando personas que tienen cero contexto de la Biblia, ¿sale?
De ahí vamos a partir. No voy a asumir que usted sabe muchas cosas. Vamos a asumir que tiene usted un primo, un amigo que tiene curiosidad sobre estas cosas de la Biblia. ¿Qué onda con Dios? ¿Qué dice Dios y por qué se le llama el Cordero de Dios? Hay una frase en latín que es Agnus Dei. La han oído algunos de ustedes. Hay una canción más o menos moderna que se modernizó, se hizo más contemporánea en sus ritmos y de otras cosas, que se llama Agnus Dei y quiere decir el Cordero de Dios. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, vamos a explicarlo así. En Génesis 1 vas a tomar tu listón y lo vas a atravesar por la pasta, ¿ok? Atraviesas las páginas del índice, llegas a Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios: sea la luz. Y en todo el capítulo 1 ves a un Dios que está ordenando la creación y creando con su poder, solamente con el poder de su palabra, todo lo que existe. En el sexto día de la creación, Dios, permítame usar esta imagen, la he usado antes, pareciera que el Dios eterno, de estar en el trono creando con su voz, pareciera, da la imagen que Dios mismo se baja, desciende de su trono. Es una alegoría, ¿ok? Y baja a la tierra y toma polvo de la tierra. Y usted ha leído, dice la Biblia, que formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Pero ponga atención, solamente el ser humano, el hombre, fue creado así. Las aves de los cielos, las bestias de la tierra, los animales que están en el mar fueron creados por el poder de su palabra. Y Dios dijo que las aves del cielo vuelen sobre los aires y que las plantas produzcan semilla. Dios está ordenando. Pero cuando crea al hombre, Dios, en la imagen se llama antropomorfismo en la Biblia, que da una imagen como si Dios tiene manos. Y dice la Biblia que toma polvo de la tierra y forma al hombre, y a la única criatura en Génesis a la que Dios sopla de sí mismo, de su espíritu, aliento de vida, es al hombre. Nada más. En Génesis capítulo número 1, usted puede ver allí en su versículo número 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Ok? Ahí empieza este listón color púrpura. Ahora, ¿por qué empieza allí? Porque tenemos un Dios creador que hace al hombre, varón y mujer, y les dice: fructifiquen, multiplíquense. Ahora, el hombre, Adán y Eva, cuando fueron creados en un estado de inocencia, no de santidad perfecta a la imagen de Dios, porque para que una persona sea santa tiene que ejercer su voluntad. Tiene que decidir ser santo. Mientras no decide, es inocente. Si en su decisión decide no ser santo, sino pecar, se hace pecador por su acción. ¿Me expliqué bien? ¿Sale? Entonces Adán y Eva fueron creados en inocencia. Y Dios, en ese periodo probatorio que le dio al hombre para ver si el hombre voluntariamente quería adorarle y reconocerle como Dios, Dios les puso una pequeña prueba. Es ese periodo probatorio. Los puso en un huerto y dijo Dios: de todos los árboles del campo pueden comer. ¿Se acuerda? Menos del árbol que está en el centro del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué se llama de la ciencia? Del conocimiento, de la experiencia del bien y del mal. Y déjeme abundar en esto un poquito. Los muchachos que están en la universidad, los hermanos que les gustan pensar su fe, ¿por qué era necesario este periodo probatorio? Es importante entender esto, muy muy importante. El hombre, al recibir libre albedrío, como Dios quiere criaturas semejantes a Él, libres, que le amen y le adoren, para que sea amor, tiene que ser voluntario. Si hubiéramos sido programados solo para amar a Dios y no hubiera otra opción, ¿pudiera usted llamarle a eso amor? No, porque estás programado, eres un robotito. Y Dios no crea robots.
ni títeres programados. Nos hizo personas que tenemos que decidir. Entonces, para que el hombre pudiera amar en santidad a Dios, tenía que existir la opción, vamos a representar con esa botella, de no amarlo. Si esta opción de no amarlo no existe y solo existe la opción de amarlo, diríamos que eso no es amor, porque es la única opción. ¿Estamos? Entonces, para que sea amor, tiene que haber la opción de no amarlo. Para que sea adoración como Dios la desea, tiene el hombre que tener la opción de no adorar a Dios. ¿Cómo se representó esa opción en el huerto? Con un árbol. Y aquí está la clave. Si el hombre decide, yo no voy a desobedecer, Dios, te voy a amar a ti toda mi vida, voy a adorarte a ti, a reconocerte como mi creador toda mi vida. Pregunto, ¿el hombre hubiera sabido aquí lo que es el mal? Piénselo bien, aquí. A ver, piénselo bien. ¿Hubiera sabido aquí lo que es el mal? Sí. ¿Hubiera tenido experiencia del mal? No, pero hubiera sabido lo que es el mal. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Usted sabe que el veneno para ratas hace daño a las personas? ¿Sabe? ¿Alguien lo ha experimentado? Alguna persona a lo mejor una vez echó un taquito o se equivocó de sal y le echó otra cosa. O sea, conocer algo, saber de algo, no significa que tú tienes la experiencia de eso. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué se le llama el árbol de la ciencia del bien y el mal? Porque al comer de ese árbol, el hombre habría pasado de conocer el mal porque le cree a Dios. Dios dijo, si comes morirás. El hombre sabe, tiene la información. Si come, pasa de saber a experimentar lo que es el mal. ¿Me expliqué? Entonces, la idea aquí a pensar, que es muy interesante, es: pone Dios al hombre en el huerto, lo crea a su imagen y semejanza, quiere bendecirle y tener y hacerle feliz, y que el hombre disfrute a Dios plenamente. Pero para que eso suceda, el hombre tiene que ser probado. ¿Me vas a amar por tu voluntad porque quieres, o me vas a amar porque te obligo? ¿Me vas a obedecer por tu voluntad rendida, o me vas a obedecer porque te obligo? ¿Cómo se da esa posibilidad? Poniendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dice a Adán y a Eva: coman de todo, todo es de ustedes, lo hice para ustedes, señoreen, fructifíquense, vamos a llenar este planeta de gente que disfrute de mi presencia. Esa es la idea de Dios. Pero el hombre tiene que ser probado. Algunos de ustedes han leído la historia, otros no. En Génesis capítulo número 3, hay una tarde por ahí en la que está Eva, la mujer, la esposa de Adán, y se acerca al árbol. Y en el huerto hay un personaje que se llama Satanás, representado por la serpiente, que viene con Eva y le dice: mira, Eva, qué rico se ve el árbol, y es codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense la diferencia, muchachos, aquí los que estudian filosofía y les gustan estas cosas. Satanás le está diciendo al hombre que el solo conocimiento del mal no es suficiente, necesitas probarlo. ¿Cómo suena eso hoy? Tus papás te dicen: no, hijo, tienes que estudiar. No, hijo, tienes que cuidarte. No andes de novio a los 4 años, estás muy chiquito, ¿verdad? Mi hijo, no. Pero ¿cuál es la tendencia del hombre? De todos: experimentarlo para ver si es cierto. Lo vemos y dice aquí: no toque, alta tensión. Y nosotros decimos: ay, ¿a poco tan alta? Y queremos ir y meter los dedos. Si hay un letrero que dice: no tocar pintura fresca, no nos conformamos con creer aquí que es cierto, ahí es pintura fresca. No, queremos ir a ver si es cierto. ¿Sí? Si usted está en una casa y ve todas las puertas abiertas, llega a una sala grande que tiene muchos cuartos y entra a esa sala y se asoma y ve un cuarto por allá, pero ve una puerta cerrada que dice: no entrar. ¿Qué pasa a nosotros? Esa es la única puerta que nos interesa, ¿cierto? Queremos eso. Tenemos esta tendencia a experimentar lo que Dios dice: no hagas eso porque vas a morir. Nosotros tenemos la tendencia a ver si es cierto.
Y esta rebeldía, esta tendencia a no creerle a Dios y querer experimentar por nuestra propia cuenta. Entonces, la historia bíblica nos cuenta que Adán y Eva, estando en el huerto, llega la serpiente, tienta a la mujer, la engaña. Adán, estando con ella, no hace caso a las palabras de Dios. Y en su Biblia, en capítulo 3, versículo número 6, dice: y vio la mujer que el árbol, 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y observe lo que pasa: sabían del mal, pero ahora lo experimentaron. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió una transformación en ellos, porque de estar unidos a Dios como uno, lo veían cara a cara. El pecado lo que produce es muerte, y la muerte esencialmente es una separación. Cuando tú mueras, tu alma se va a separar de su cuerpo. Eso es todo lo que va a suceder. Tu alma se separa. Dios dijo: si comes vas a morir. Ellos comieron y se separaron de Dios. Como consecuencia de haberse separado de Dios, dice tu Biblia en el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pero lea completo, no dice que estaban ciegos antes, ¿ok? Nada más lea completo. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero observe, lo están viendo ahora ya como algo malo. O sea, comen, y el estado natural perfecto en el que Dios los había creado, estando ellos desnudos como esposo y esposa, era algo hermoso, algo abierto. Así es el matrimonio en la intimidad. Pero cuando pecan, todo eso se tuerce, y ahora la desnudez queda, por supuesto, abierta, sin cubierta para ellas. Y observe, aquí está la clave. Si tienes tu listón imaginario, lo metiste por la pasta, empezaste en Génesis 1, luego 1:26, luego el capítulo 3, versos 5 y verso 6, y aquí está la clave. Ellos están desnudos, alejados de Dios, separados de Dios por su pecado, y dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Creo que la imagen de Adán y Eva que todos tenemos por dibujitos, ¿cuál es? ¿Sí o no? Es un muchacho encueradito ahí que trae una hoja de higuera, y una muchacha encueradita que trae 3 hojas de higuera, una aquí y 2 acá. Y ahí no le imaginamos cabello largo. ¿Ha visto esos dibujos que hay por ahí? Lo interesante es: Adán y Eva pecan, se separan de Dios, existe muerte espiritual por su rebeldía y su desobediencia, y esa situación de pecado los hace ver su desnudez. ¿Y qué es la primera reacción del hombre? Una vez que se dan cuenta que están desnudos, ¿qué quieren hacer? Cubrirse, tapar aquella evidencia de que habían desobedecido a Dios. Unos por ahí piensan, que les gusta pensar profundo en estas cosas, que probablemente Adán y Eva estaban vestidos de luz, y que cuando pecan se pierde esa luz y se dan cuenta que estaban desnudos. Ahora no tienen la luz de Dios en ellos. No sé, pero el punto es que la reacción de Adán y Eva es: Eva, ¿qué hiciste? Pues tú me diste, no, pues tú me invitaste, tú no me detuviste. Y seguro ahí sucede, cuando se separan de Dios, la primera ruptura matrimonial, que sigue siendo el mismo patrón al día de hoy. Pero aquí está la clave: el hombre trata de cubrir su pecado con sus propias manos. Si yo me porté mal, me duele la conciencia tanto, si hice algo equivocado, me siento tan mal que creo que haciendo bien las cosas voy a desaparecer aquello malo que yo hice. Si me porté grosero con mi madre y le contesté mal y la ofendí, ¿qué queremos hacer? Al otro día le llevo unas flores, un chocolate y un metate nuevo para que no se agüite. Creo que con esto voy a desaparecer la ofensa. Y entonces el hombre, escuche, en Génesis 3, versículo 7, usted tiene en una cápsula toda la historia del ser humano cuando intenta delante de un Dios santo presentarse como si no pasa nada, con sus tapujos,
con su religión y quiere ir con Dios y decirle: mira, Dios, ¿qué no viste que yo ayudé a aquella viejita y le di a aquel niño de la calle un taco? Mira, y quieres llegar, yo quiero llegar con Dios y decir: no ha pasado nada. ¿Se imagina lo que pasó en la mente de Adán y Eva cuando traían eso y luego veían a Dios y así como si nada? Porque están tapados. ¿Se imagina qué ridículo es el pensamiento de un hombre que trata de justificarse con un Dios santo de todo su mal, tapándose con hojas de higueras? ¿Qué? Permítame usar la palabra ridículo. ¿Cómo Adán y Eva pretenden que Dios no se dé cuenta de lo que pasó porque están con una hoja de higuera? Y luego dice: la cosieron. O sea, tomaron tiempo y a lo mejor Eva decía: esta va volteada mejor aquí, Adán, ¿verdad? Y esta ponle aquí, y aquí uno lancito de hojitas. Yo no sé, pero se paran delante del Creador con esas hojas de higuera y observe lo que dice su Biblia. Se hicieron delantales. El versículo 8 nos dice que Dios se junta con ellos y empieza una conversación que, me disculpo, no tenemos el tiempo de ver, pero esencialmente Dios les dice: oye, ¿qué has hecho? Tomaste, comiste del árbol que te mandé que no comieras. Y el hombre dice, por cierto, le pregunta al hombre primero, ¿sí? No a la mujer ni a la serpiente. Va con el varón porque el varón es la autoridad ahí. Comiste del árbol y el hombre, ¿se acuerda qué dice? Pues la mujer que me diste, ella me dio de comer. Y Dios va con la mujer y dice: ¿qué hiciste? Y la mujer dice: pues la serpiente me engañó y yo comí. Y Dios va con la serpiente y ya no hay nadie más abajo. No le puede echar la culpa a nadie. Y entonces la Biblia nos dice que hay una maldición sobre el hombre. La tierra que antes le podía producir en abundancia, ahora el hombre, para que coma, le tiene que sacar y sudar, como hasta el día de hoy. La mujer ahora tiene su deseo atado a su marido y entonces va a dar a luz sus hijos con dolor. Ese es el efecto de la maldición del pecado. Y la serpiente recibe también una maldición. Pero observe por favor en su Biblia algo bien interesante. Ese listón color púrpura que usted atravesó por la pasta, Génesis 1, Génesis 1:26 y luego Génesis 3, 6 y 7, llévelo por favor al versículo número 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios, una vez que los va a sacar del huerto, que han pecado, que han fracasado, atención, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué dice la frase allí? Y los vistió. Y una vez que hace eso, los saca del huerto. Ahora, y usted dice: ¿y eso qué? Mi listón ya se atoró, yo no entiendo cuál es la relación aquí. Escuche esta idea aquí. Los antropólogos, sociólogos, psicólogos, especialmente antropólogos y sociólogos, se preguntan por qué cuando ves atrás en toda la historia del hombre y en las diferentes culturas de las que se tiene registro histórico, siempre en alguna manera existe el concepto en todas las culturas del sacrificio. ¿De dónde viene la idea de sacrificar? Vea, religiones paganas, a unas cuadras de aquí, Templo Mayor. ¿Se acuerda? Ha leído de los aztecas, ¿verdad? De los mexicas, el sol, y para que el sol siguiera manteniendo la tierra e hiciera su ciclo completo, ¿verdad? Y venciera a las tinieblas, había que alimentarlo con sangre. ¿De dónde viene esa sangre? ¿En paquetitos, botellitas? ¿Un six de sangre? De seres vivos. Sacrificio. Los sumerios, sacrificio. Las culturas aborígenes en Australia, sacrificios. ¿De dónde viene la idea de que aquel ser divino necesita, requiere, pide, busca sacrificios? Interesantemente, ese listón que usted va tejiendo desde Génesis, cuando llegamos al 3:21, nos da la primera evidencia en la Biblia de un sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Obvio, Adán y Eva pecaron, ahora están separados de Dios, tienen maldición encima, pero están hasta ese momento con unas hojas de higuera. ¿Qué hace Dios? Dice la Biblia que toma túnicas de
pieles y los vistió. La pregunta es muy sencillo. Dios dijo, a ver, hazme 3 túnicas de pieles, y se formaron allí, o de dónde salen las pieles. Obviamente algún animalito inocente que estaba allí en el huerto, que ni la debía ni la temía, voy a pensar, un corderito de los originales que fue creado por Dios, está allí comiendo y de repente ve que algo sucede en la creación, y de repente ve que ahora el león que andaba con él ya se lo quiere comer, y algo sucedió en la creación. Ese cordero, ese animalito que no había hecho nada, no había hecho él nada, fue Adán y Eva. Ahora ese corderito da su vida, derrama su sangre para que este hombre y esta mujer pudieran ser cubiertos. Pero aquí está la clave. ¿Quién lo hizo? ¿Adán? ¿Adán fue y mató a ese cordero? Mucha atención. Dios mismo, para tapar realmente la condición del hombre, los cubre con una túnica de piel. Para que haya piel necesita haber sangre, necesita haber muerte. Entonces, si yo te preguntara, qué interesante, ¿quién fue la primera muerte o cuál fue la primera muerte después de la caída de Adán y Eva? Ese animalito inocente que derrama su sangre para dar su piel para que este hombre y esta mujer fueran cubiertos. Pero ¿quién hizo eso? Dios hizo eso. Entonces, de forma muy interesante, en Génesis, tu cuerda, tu listón púrpura nos lleva al punto donde encontramos el primer derramamiento de sangre en toda la historia de la creación. Fue hecho por un animalito que ni la debía ni la temía, inocente, para cubrir el pecado de los hombres. Qué interesante idea. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dios nos está enseñando el valor de la sangre. Nos está enseñando que el pecado merece castigo. Si Dios es justo, no puede dejar el pecado así nomás. Si Dios es justo, cada violador, cada corrupto que hay en este país, cada persona que ha mentido, si Dios es justo, debe castigar ese pecado. No sé cuántos digan amén a eso. No lo decimos porque yo también tengo. Pero si Dios es justo y Él dijo que iban a morir, debe haber muerte. Pero Adán y Eva no cayeron fulminados ahí. Están vivos todavía hablando con Dios, pero se han separado de Dios. Y para que no estuvieran descubiertos, Dios toma la piel de un cordero, de un carnero, de un animal, y nos enseña que el pecado en realidad merece muerte. El pecado, ofender a Dios, desobedecer a Dios, entendamos, no es un chiste, no es un juego. No es, ay Señor, se me pasó y ay, ups, comí de la manzanita o de lo que haya sido el fruto. No es un accidente, es una rebeldía abierta hacia el creador del universo que nos ama. Entonces la pena, la paga, la condena, el castigo por el pecado no es una cachetadita, es muerte. Y lo vemos inmediatamente en una criatura que es la primera vez que se derrama sangre en esta creación, en la creación que Dios ha hecho. Nos está enseñando también que cuando hay pecado, Dios no se queda, ay, estos muchachos, otra vez. No, Dios se enoja. La Biblia sí habla de un Dios que se enoja. Todavía encuentro abuelitas por ahí de repente que dicen, no, si Dios no se enoja, Dios es puro amor. No ha leído su Biblia. Dios sí se enoja, y mucho. ¿Quién, dice la Biblia, puede estar de pie delante de Dios? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Quién puede apagar el fuego y la indignación de tu ira? Dios sí se enoja y nos muestra su enojo sobre el pecado matando a este cordero. Y algunos de ustedes, yo sé que están pensando, oye, espera, qué injusto. Qué injusto, porque ¿quién debía de haber muerto? ¿El cordero o Adán? Adán. Sí, es entre comillas injusto porque no se aplica la justicia en ese instante. El detalle es que si se aplica la justicia en ese instante, tú y yo no estaríamos aquí. ¿Qué aplicó Dios? Su misericordia, su amor y su paciencia, pero también su justicia, derramando la sangre de ese pequeño animal. La ira de Dios incluso
sobre el pecado se muestra en la manera en que nosotros vemos cómo cuando este animal muere, está derramando su sangre. Y observen lo que sucede. Bueno, sacan a Caín y Abel, sacan a Adán y a Eva del huerto. Luego ellos tienen hijos. Agarre su listón púrpura y téjalo hasta el capítulo, acompáñame por favor, número 4. Capítulo 4. Imagínate, salen Adán y Eva del huerto vestidos con estas túnicas de pieles. Luego dice el versículo 1 del capítulo 4, allí entra el listón y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí está el primogénito, ¿sale? Este hombre Caín nace en pecado, nace lejos de Dios, porque sus padres decidieron alejarse de Dios. Dice el 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Mire qué interesante. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mucha atención con esto. Aquí tu hilo púrpura llega a este versículo. Los primeros dos seres humanos de los que nos habla la Biblia, probablemente había otros de los que no están registrados allí, que son hijos de Adán y Eva, pero de estos dos, Caín y Abel, el primogénito y el segundo, tenemos evidencia en la Biblia que después de salir del huerto, nacen, empiezan a crecer en la tierra, alejados de Dios, pero alguien le da información a Caín y Abel que el Creador requiere algo. ¿Qué requiere? Dice la Biblia que Caín llevó ¿qué cosa? Una ofrenda a Jehová. Entonces, si Caín era labrador de la tierra, ¿qué llevó? ¿Qué llevó? Platanitos, jitomates, aguacatitos, ¿verdad? Col allí, una chilacayota o yo no sé, ¿verdad? Algo llevó del fruto de la tierra. Pero observe lo que dice el versículo número 4. Y Abel trajo también, pero ¿qué trajo Abel? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora, aquí una pregunta rápida. Si llega Caín con una canasta de fruta y llega Abel con lo mejor de sus ovejas, ¿cómo? Aquí está la pregunta clave. ¿Cómo le ofrece Caín sus cosas a Dios? ¿Y cómo le ofrece Abel sus cosas a Dios? Ahí está la pregunta clave. Si sigues leyendo, se nos da una pista, porque dice el versículo número 4: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces Caín se enoja, se ensañó, dice la Biblia ahí, Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y empieza una conversación allí. Pero lo que quiero decir es esto, es muy sencillo. Para que Caín le ofrezca a Dios de lo que él produce, todo lo que tiene que hacer es ir a los arbolitos y arrancar, cosechar, entregarlos en una canasta y dárselos a Dios. Pero para que Abel pueda ofrecerle a Dios esa mejor de sus ovejas, ¿qué tiene que hacer Abel? ¿Qué tiene que hacer? ¿Se las pone ahí? Sacrificar. Se derrama sangre. Aquí está la clave. Otra vez, estas son vegetales que vienen de una tierra que ha sido maldecida por Dios. A Caín no le está costando nada, porque ese arbolito que dio una papaya, le corta la papaya y ¿qué pasa después? Sale otra papaya. Pero si tú tienes aquí unos corderos y agarras el primogénito y lo sacrificas, ¿de dónde sacas más? Ese ya fue. Ese fue el primero y el último. ¿Le suena? El primero y el último. No puede ese corderito dar descendencia. Es muy sencillo. En una ofrenda tú das de lo que te sobra. En un sacrificio tú das todo. ¿De cuál se agradó Dios? Qué interesante. No de la ofrenda. Se agradó del sacrificio. Y la pregunta es: ¿de dónde sacó Abel la idea? Pues claro, tiene a su papá y a su mamá que le cuentan y le platican que Dios sacrificó un cordero, un animal, no nos dice cordero, pero un animal para vestirlos de túnica de pieles.
Y Abel, siendo pastor de ovejas, toma lo mejor, dice la frase, lo más gordo, el primogénito, lo primero, observe, el primogénito, y se lo ofrece a Dios en sacrificio. Es importante entonces entender que cuando tú y yo comemos manzanas, peras, plátanos, no estamos sacrificando un árbol. Pero cuando comemos tocino, cuando comes barbacoa, hubo sangre. O alguien sabe de un animal que dé así, pues ahí te va media pechuga, ¿verdad? Y sobrevive. Dona media pechuga a la comunidad. Tiene que dar todo. Y Dios se agrada de Abel cuando viene y le presenta al primogénito y lo mejor que tiene de sus ovejas. Y lo interesante, como estamos diciendo aquí, es que vemos en Abel, vemos el valor supremo que ahora entienden que se le tiene que atribuir a Dios. Dios merece lo mejor. Dios merece el primogénito. Aquí hay un derramamiento de sangre. Note que todavía no llegamos a la ley. Ellos ni saben qué es la ley. No saben de los 10 mandamientos, ni de Moisés, ni de los judíos. No existen aquí. Y Abel ya tiene el conocimiento de parte de su padre Adán que el Dios del universo en alguna manera requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque le detesta el pecado, porque le enoja el pecado. Y si Dios le ofrece, Abel le ofrece a Dios un cordero, es necesaria aquí la idea de un altar. Hay que llevar un altar donde se ofrece ese cordero. La idea pues que nos da Abel en esta segunda parada que hacemos en el viaje es que Dios no es limosnero. Dios no busca tus limosnas. Dios es Dios y es digno de lo mejor. Es digno de lo máximo en nosotros, de lo mejor de nosotros. ¿O qué cosa satisfacería a Dios? ¿Con qué cosa podríamos nosotros pagar o reconocer a Dios? A veces la gente piensa que las ofrendas son para mantener a Dios. ¿Mantenerlo de qué? Las ofrendas es un reflejo de una vida sacrificada que he dado para Él, y lo de menos es dar una ofrenda que viene de gratitud y algo que se renueva. Cuando es un sacrificio, estoy dando algo que probablemente no se renueva. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Sacrificar a Isaac o prestarle a Isaac? Con la probabilidad de que no se renovara. Vamos a hacer la última parada por el día de hoy aquí en Génesis capítulo 8. La historia continúa, los hombres empiezan a multiplicar sobre la faz de la tierra, se hacen tan malos, dice la Biblia que el pensamiento de su corazón era constantemente el mal, que Dios envía un diluvio que en realidad es un juicio contra el pecado del hombre. Y otro detalle muy característico que sucede en el capítulo 6, donde parece indicar el texto bíblico que la generación de los hombres, los genes de los hombres, la simiente de los hombres se pervierte con una simiente extraña que aparece en capítulo 6 del 1 al 8. No podemos explicar en detalle, pero esa es la razón del diluvio. Y solamente 8 personas, que es Noé con su esposa, sus 3 hijos y la esposa de cada hijo, son salvados por Dios en un arca. Ahora, haga de cuenta que aquí es un reset que hace Dios de toda esta generación malvada, y Dios hace un reset donde son destruidos por su propio pecado a través del diluvio, y Dios salva a Noé y a su familia en un arca. En el capítulo 8 en tu Biblia se nos cuenta cuando Noé sale del arca. Pasa el diluvio, vienen los días en los que este diluvio sucede. Y observe por favor el versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Una vez que salen del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé? Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar.
Mire qué interesante idea. Sale el hombre y lo primero que hace por esta nueva oportunidad es hacer un altar. Y obvio la idea, ¿qué se ofrece en el altar? ¿Frutas? No en este caso. Claramente nos dice el verso 20: tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. Y aquí viene esta palabra holocausto, que es nueva en nuestro viaje. La gente piensa que esa es de los judíos y los israelitas, pero no. Aquí ves desde Noé la idea del holocausto. Y hay dos ideas que se introducen aquí. Número uno es el sacrificio a Dios por la vida perdonada. Dios me ha perdonado, me da una oportunidad, Señor, te ofrezco de lo mejor. Y tenemos la otra idea de que Noé está adorando, fíjate bien, adorando a Dios a través de un sacrificio precisamente por el perdón que Dios le otorgó. Adoración. Y la adoración bíblica siempre, escucha, la adoración bíblica siempre nos cuesta todo. La adoración que no es bíblica te cuesta algo ahí, una hoja de higuera, frutos que ni siquiera vienen de vida tuya, ¿verdad? Que son ajenos, que se renueva, es lo que sobra. La adoración requiere un sacrificio. ¿Qué es un holocausto? El holocausto es el que se pone en el altar y se quema todo, completo. Ya después vamos a ver el hilo, cómo sigue el próximo domingo. Y vamos a llegar a los judíos y cómo Dios les da leyes. Lo cortas así, le pone, y este lo puedes sacrificar y este no. Y lo quiero así, y quiero todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde. Y les empieza a legislar cómo es el sacrificio. Pero aquí no existe la ley. Tenemos a Noé, tenemos a Abel y tenemos a Dios mismo sacrificando para perdonar al hombre. Tenemos a Abel sacrificando por reconocimiento que Dios requiere sacrificio. Se derrama sangre, hay perdón y adoración. Y luego tenemos a Noé dándole gracias al Creador a través de sacrificio por el perdón que ha recibido, esa segunda oportunidad. Y es la idea de ¿qué menos podríamos hacer? Es lo menos que podríamos hacer, sacrificar por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces vamos a detenernos en ese viaje, en estos tres pits aquí, estos tres stops, estas tres estaciones. El hombre creado peca y Dios, para salvarle, toma la vida de otro animalito y lo cubre. Caín y Abel, cuando se presentan delante del Creador, uno trae ofrenda y el otro trae sacrificio. Uno tiene sangre, el otro no tiene sangre. Uno le cuesta todo porque no puede producir nada más de ese cordero que le entrega a Dios. Es el primogénito y el más gordo. El otro puede seguir sacando. En este hay sangre, en el otro no. Los hombres se pervierten. Dios envía juicio, le da oportunidad a 8 personas. Y lo primero que hace Noé al salir del arca es ofrecer holocausto. Mire, qué concepto hay en Noé, que dice: wow, Dios, me diste una segunda oportunidad. Aquí está de lo mejor, dice, toda ave limpia. Por eso a Noé se le ordenó que de esos animales y de esas aves pusiera 7 en el arca. Fíjese, no 2, 7. Porque Dios estaba ya previendo el sacrificio que habría de ser necesario en la entrada. Entonces, mire, déjeme hacer una aplicación muy sencillita, ¿sale? Algunos de nosotros aquí que somos cristianos entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que dio la vida de su Hijo, el Cordero de Dios, por amor a ti y a mí. Y a la hora que Dios nos pide algo, ¿me permite? Somos bien agarrados. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de, te pide tu vida en sacrificio y nosotros queremos darle ofrendas, lo que nos sobra, cuando podemos. No estoy diciendo que dejes tu trabajo, que te salgas de la escuela o que dejes tu matrimonio. Estoy diciendo que Dios te pide que vivas en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, y no queremos hacer eso porque el sacrificio cuesta. La ofrenda es de lo que queda a un lado, de lo que sobra. El sacrificio te cuesta todo, todo. Y no quiero confundirlos. Quiero ser muy claro con ustedes. El cristianismo bíblico es uno en que el discípulo se rinde en sacrificio a Dios. ¿Se mata? No. Vive en sacrificio vivo todos los días, rendido al Señor, simplemente por el hecho de que Dios nos perdonó, nos salvó y Él es digno.
Él nos perdonó, dio la vida de su Hijo. ¿Qué menos le puedes dar que tu vida? O dime, ¿qué más le puedes dar que tu vida? Si Él dio a su Hijo por nosotros, Él espera que nosotros nos entreguemos a Él. No a tu iglesia, ¿ok? No es que te hagas monje o monja, no vas a ser misionero, pastor necesariamente. Que vivas en tu trabajo, con tu familia, en tu negocio, en tu escuela, entregado al 100 a Él. Ese es el tipo de cristianismo que enseña la Biblia. Pero no es posible y no lo vas a entender si no has comprendido lo que hizo Dios. Dios dio a su Hijo como ese animalito en Génesis para tapar tu pecado. Y esta iglesia de lo que se trata es de anunciarte: el amor de Dios es más grande en este momento que su ira. Tan grande que dio a su Hijo para cubrir tus pecados. Tus buenas obras no alcanzan. Tu religión no alcanza a taparte. Solo Dios, tomando la vida de un cordero inocente, te puede cubrir con sus vestiduras y taparte. Y quisiéramos que tú lo conocieras. Si tú no conoces de Jesús, no habías oído esta historia, estamos apenas rasguñando la superficie. Pero eso es lo que habla la Biblia, eso es lo que cuenta la Biblia. La historia de un Dios que quiere recibir la gloria, que va a establecer su reino, y cómo nos salvó al enviar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos que conozcas esta historia. Si tú quisieras el día de hoy entregarle a Jesús tu vida, si quieres empezar a caminar con Él, este es el lugar correcto. Lo puedes hacer en tu lugar, yo te puedo ayudar a orar, otras personas podemos orar por ti. Pero escucha, estamos hablándote de la solución que Dios ofreció para perdonar tu pecado, para limpiarte. Si tú eres cristiano como yo, ¿qué otra opción hay de verdad que vivir rendido a Él? ¿Qué otra opción hay? ¿Qué otro tipo de cristianismo has oído en el cual no te pide Jesús tu vida completa? Ese no es el cristianismo de la Biblia. En el cristianismo de la Biblia Él nos enseña: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Qué sucede en la cruz? Sacrificio, muerte. Por supuesto no hablo literalmente, ¿sí? Te quiero invitar a orar. Cualquiera de las dos opciones que tú tengas, tú puedes el día de hoy empezar una relación con Dios, a caminar con Él, conocerle. Si tú eres hijo de Dios, decídete ya. Entrégate en sacrificio. Dios no quiere tu ofrenda, te quiere a ti en sacrificio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos y su paciencia en estudiar y en analizar lo que dice tu escritura. Mi oración es el día de hoy por aquella persona que está aquí escuchando claramente que tú la amas, que tú le creaste para tener una relación con él, con ella, pero que a causa del pecado estamos separados de ti. Señor, trae a su corazón la verdad de que le amas tanto que en lugar de consumirle, en lugar de la muerte llegando a su vida, tú le concediste respirar el día de hoy para poder escuchar la noticia de que tú le amas, y proveíste un cordero en sustitución de ella, de él, para salvarle. Oro que tu Espíritu Santo hable a su corazón y le muestre que esto no es una religión, que esto no es una idea humana, es la noticia más maravillosa: que Dios, tú les amas tanto que diste a tu Hijo Jesucristo para que las personas que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Oro que allí en su lugar clamen a ti, allí en su lugar hablen contigo y te pidan perdón y te busquen y clamen a ti pidiéndote que les recibas, que pongas sobre ellos esas vestiduras. Y oramos por aquellos que somos cristianos, que nos ayudes a comprender que tú mereces lo mejor. Eres digno de que te demos toda nuestra vida, no sobras, no pedazos, nuestra vida completa, porque nos has salvado, porque nos has perdonado y porque eres digno, Señor. ¿Cómo te podríamos dar menos que nuestra propia vida? Oro, Señor, ayúdanos a entender que la verdadera adoración que tú quieres es sacrificio, es darlo todo. No es una canción, no es levantar una mano, es rendirte mi matrimonio, rendirte mi vida completa, rendirte mi carrera, mi trabajo, que seas Señor absoluto en nuestra vida. Esa es la mejor adoración. Ese es el holocausto que es olor grato a ti. Gracias por enseñarnos estas verdades en tu palabra.
Oramos que nos ayudes a aplicar, Señor, a nuestra vida lo que nos toca, y te agradecemos por ser tan claro en la Biblia con esta idea de un sacrificio, de un altar, de la muerte en sustitución por otro. Gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén.